En Eclesiastés 7, ¿lo tenemos? Eclesiastés 7 dice el versículo 14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Esa palabra, considera, significa, siéntate a pensar, analiza las cosas, razona sobre los hechos que están a tu alrededor. Eso significa considera. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Y luego en 1 Corintios 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Inicia una nueva serie de 4 temas titulada No lo hagas. No lo hagas. Mi serie lleva un subtítulo, el cual es Un día será demasiado tarde. Al igual que otras series, cada uno de los 4 temas lleva su propio nombre y son los siguientes. El primero, que es el que hoy vamos a estar incursionando, es no te suicides. El segundo, no entregues tu virginidad. El tercero, no te divorcies. Y el cuarto, no te vayas de casa. Habiendo tantos problemas sociales, escogí hablar de estos 4 problemas porque son los que a menudo se mencionan como una solución rápida y efectiva. No solamente entre consejeros, entre amigos, entre la misma familia, ya a través de los medios de comunicación, el periódico, la radio, la televisión, se citan estas cosas como una solución rápida y efectiva. ¿Tienes problemas con tu pareja? ¿No se entienden? ¿Llevan años peleando? ¿Son incompatibles en carácter? Pues no te preocupes, déjala, sepárate. Esa es la solución que se ofrece hoy en muchas partes. Para que no tengas el problema de fracasar en tu matrimonio, para que no haya riesgos, entrega tu virginidad, no hay problema, nada más cuídate, eso sí, protégete. Y estos consejos están en las escuelas. No tardaremos mucho en que el suicidio también se presente como una solución social. Porque ahorita vamos a ver que esto va en incremento. Entonces, quise hablar de esto porque, aunque no es una solución rápida y efectiva, más bien es una mentira que sea una solución cada una de estas cosas mencionadas. En realidad, sí es una salida de escape, pero no es una solución. Es una salida de escape. Para cualquier situación difícil o problema, estas son salidas de escapes. Ya no aguanto a mis padres, ya no aguanto a mis hermanos, ya no aguanto la situación, así es que me voy de casa. Y hoy en día estas salidas son muy frecuentes. Mi tema está dirigido principalmente a personas no cristianas, aquellos que no conocen la Biblia, aquellos que no han experimentado un acercamiento a Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo, aunque yo no dudo que podría alcanzar este tema a algunos cristianos, porque han de sorprenderse que también cristianos toman estas puertas como salida de escape. Entonces, esto podría ser
una solución para un cristiano débil, un cristiano recaído, un cristiano que ya tiene tiempo que no puede hacer contacto con su Dios. También el diablo le puede presentar estas puertas de salida. Entonces creo también podría alcanzar algunos de ellos. Y el beneficio que obtendrán los cristianos que están bien fuertes, bien cimentados, bien sólidos, el beneficio que ustedes obtendrán de este tema es que podrán evangelizar más adecuadamente a las personas que están sumergidas en uno de estos problemas. Antes de iniciar, quiero dar un pequeño prefacio a todos los expertos en el tema, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, asesores familiares que llegaran a escuchar este sermón. Quiero decirles que mi tema no pretende dar una cátedra fundamentada desde el objeto formal hacia el objeto material. Ellos me han de entender. Por si ellos escuchan o si ustedes que vayan a escuchar este tema se dan cuenta que hay puntos imprecisos que no están muy bien detallados, pues no sean demasiado severos conmigo. Yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo soy un predicador. Mi idea principal con este tema es prevenir el suicidio y no tanto documentar a la sociedad en este tema. Dicho esto, comencemos. Tenemos tres tipos de consecuencias cuando tomamos decisiones equivocadas o cuando hacemos cosas equivocadas. Tenemos tres tipos de consecuencias. Consecuencias a corto plazo, consecuencias a largo plazo y consecuencias eternas. En todo lo que hagamos y en todo lo que digamos, sea de palabra o de hecho, habrán consecuencias. Algunas de ellas serán a corto plazo, otras a largo plazo y otras eternas. ¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo? Consecuencias que te llegan de inmediato y duran poco tiempo. Esas son las consecuencias a corto plazo. Las que te llegan de inmediato y duran poco tiempo. Por ejemplo, una mala compra. Si tú compras algo corriente, como llamamos aquí en México, los productos, también otra palabra usada por el vulgo, productos chafas, es como dice el mexicano, algo corriente, un producto económico corriente como puede ser algún reproductor de discos, una televisión, una licuadora de esas que encuentras muy económicas, ten por seguro que se va a descomponer en poco tiempo, vas a perder tu dinero, pero en realidad el momento decepcionante se pasa rápido. No nos quedamos más que con aquella amargura de haber hecho un gasto que no fue productivo. Ese es un resultado, una consecuencia a corto plazo. Son las que llegan de inmediato y duran poco tiempo. Consecuencias a largo plazo, estas no llegan de inmediato, llegan mucho más adelante. Tardan un poco en llegar las consecuencias a largo plazo, pero son extremadamente dolorosas y duran toda la vida. Esas son las consecuencias a largo plazo. Son extremadamente dolorosas y duran toda la vida. Por ejemplo, casarte con la persona equivocada. No llegó de inmediato la consecuencia. En los primeros años eras feliz. La princesa había besado a su sapo, había encontrado a la persona que le iba a alegrar toda la vida, pero al paso de los años, el príncipe regresó a ser un sapo de nuevo. ¿Y qué sucedió? Empezaron los insultos, empezaron los golpes, empezó la privación, no le proveyeron lo necesario a la princesa. Y ahorita han pasado 5 años, 10 años, 15 años, tu consecuencia a largo plazo todavía no termina porque termina hasta que él se muera o hasta que tú te mueras. Son extremadamente dolorosas. De igual forma, comprar una casa en el lugar equivocado es una inversión muy fuerte. No es lo mismo cuando compras una licuadora y no sirvió, la tiras. Cuando compras algún aparato eléctrico o electrodoméstico y no sirvió, lo tiras o ahí queda arrumbado. Pero cuando haces una inversión de miles de pesos o de miles de dólares y
fue en el lugar equivocado, o fue una casa que no tenía los papeles en orden, etcétera. Muy dolorosa la inversión, pues también es una consecuencia a largo plazo. Tener un hijo con una persona que no es tu esposo, tener un bastardo, es una consecuencia a largo plazo, porque ese bastardo te va a sacar todas las canas que la edad no te saque. Ese bastardo, al estar fuera de la protección de Dios, va a ser un dolor de cabeza y te va a hacer infeliz la vida. Estas y otras cosas que pudiéramos agregar son consecuencias a largo plazo. Las consecuencias eternas: suicidarte, elegir la religión equivocada, rechazar acercarte a Dios. Estas y otras cosas son consecuencias que, por haber tomado la decisión equivocada o haber actuado equivocadamente, no solamente te van a durar estas consecuencias toda la vida, sino que estas consecuencias van a cruzar de aquel lado del río de la muerte. Esto es después de que te entierren y te llevan al panteón, todavía esas consecuencias te acompañan de aquel lado. Esas son las consecuencias eternas, consecuencias que te acompañan no solo en tu existencia en esta vida, sino después de tu existencia de esta vida. En cada uno de estos 4 temas veremos que estas 4 decisiones, ya sea suicidarte, ya sea entregar tu virginidad, ya sea salirte de casa, cualquiera de estas decisiones que tú tomes, cualquiera de estas acciones que tú cometas, entonces vas a tener consecuencias, ya sea a corto plazo, a largo plazo o eternas, si es que llegas a fallar en ese punto. Muy bien, mi tema, que es no te suicides, vamos primero a colocar una apertura, un panorama en nuestra mente de la magnitud del problema del que estoy hablando en esta mañana, que es el suicidio. Así es que comienzo dándoles números estadísticos sobre el suicidio, porque quienes hemos estado lejos de este problema, nuestra familia no está viviendo o no ha vivido nunca un problema de suicidio, pues no tienen ni la mínima idea de lo que está pasando en el mundo sobre el tema del suicidio. Así es que les doy las siguientes estadísticas, que estas fueron escritas por Filiberto Cruz, de aquí de la Ciudad de México, y el título dice: alertan, alza en suicidios, jóvenes, los más vulnerables. La tasa de casos en la capital del país por cada 100,000 personas fue de 3.7 en el 2000. En 2014 subió a 4.9. Ciudad de México. En la Ciudad de México cada año más gente se suicida. De acuerdo con datos de 2016, son datos recientes, 2016 de la Secretaría del Desarrollo Social Local, CEDESO por sus siglas, en promedio cada año se registran 1,500 suicidios en todos los rangos de edad. Esta cifra es espantosa. Pero la tasa ha ido en aumento. En 2000 esta era de 3.7 casos por cada 100,000 personas, y en 2014 el índice había subido a 4.9 por cada 100,000 habitantes. En total, 434 muertes. Aunque no existen referencias locales al suicidio en adolescentes, datos revelan que el grupo poblacional con mayor tasa de suicidio en México es de los 20 a los 24 años, con 852 casos registrados según estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En 2013 le sigue el grupo de 15 a 19 años,
con 760 suicidios. Y en tercer lugar, el de 25 a 29 años, con 733 casos registrados. Las cifras establecen que el grupo más vulnerable es el de 15 a 29 años, con un total de 2.345 casos, lo que representó el 40.8% del total de ese año. Por sexo, las tasas de suicidio entre jóvenes de ese rango son de 12 por cada 100,000 hombres y 3.2 por cada 100,000 mujeres. A nivel local, la tasa estandarizada de casos por entidad federativa del INEGI del 2013 registró a la urbe 4.8 suicidios por cada 100,000 habitantes. Esto es tocante a México, pero cuando vemos las estadísticas del mundo, son 3 hombres por cada 4 seres humanos. Se suicidan 3 hombres, una mujer. Es más alto el índice en los hombres que en las mujeres. Desde abril del año pasado, fecha en que inició operaciones el Hospital de las Emociones, hasta agosto del 2016 se atendieron 4.081 jóvenes de entre 15 y 29 años, con tendencias o ideas suicidas. Atención, porque aquí hay jóvenes que me han buscado y tienen esa tendencia, y son sus hijos. Atención. Se atendieron 4.081 jóvenes entre 15 y 29 años con tendencias o ideas suicidas. Por lo que se refiere a las edades, 111 de ellos se encuentran entre 12 y 17 años y el resto entre 18 y 29 años. En tanto, el DIF de la Ciudad de México atendió en 2016 y hasta febrero de 2017 a 127 mujeres y 44 hombres que intentaron suicidarse o tuvieron ideas suicidas. En cuanto a menores de edad, en el rango de 6 hasta 19 años, los expertos atendieron a 78. Entre 6 y 19 años, 78, de los cuales 52 fueron mujeres y 26 hombres. Esto es, tu niña también se puede quitar la vida. Las estadísticas revelan que la capital se ubica en el lugar 18 en suicidios. La Ciudad de México no es de las más complicadas para el tema del suicidio. En el ranking nacional estaríamos en el número 18, pero la realidad es que el fenómeno ha crecido en jóvenes. Los rangos que van de 15 y hasta 29 años han presentado situaciones o factores desencadenantes de conductas que puedan traerle alguna idea suicida al joven, explicó Gamiel Martínez Pacheco, director general del DIF local. De enero de 2016 a febrero de 2017, la dependencia atendió a 23 mujeres con grado escolar de primaria que han tenido intentos o ideas suicidas, 54 a nivel secundaria y 23 en preparatoria. En hombres con nivel de estudios de primaria, 11 han tenido intentos suicidas, 19 de secundaria y 5 de preparatoria. Antes de proseguir, si usted cree que este tema no es algo importante para usted porque es cristiano y está bajo la sangre de Cristo y el Señor tiene promesas que nos ha dado de cuidado, y el Salmo 91 dice, porque caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Quiero decirle que también hay suicidios en familias cristianas. El más famoso y el último del que se mencionó es cuando se quitó la vida el hijo de uno de los predicadores más conocidos en todo el mundo, famoso por haber escrito un libro que yo recomendé aquí en la iglesia, que se titula Una vida con propósito. Hermoso libro, profundo, sencillo. Su autor Rick Warren, perdió a su hijo aproximadamente 18 o 20 años, se quitó la vida el joven, siéndolo uno de los predicadores más reconocidos en todo el mundo, porque su libro fue un bestseller mundial. Probablemente alguien piense, bueno, esto ni nos ha pasado ni nos va a pasar. Pues le pasó a la familia de Rick Warren.
increíblemente también pastores, no solo hijos de pastores, sino pastores se han suicidado. Está un pastor que se quitó la vida a los 55 años, John Gibson. No solo era pastor, sino que era profesor de teología. Se quitó la vida, su esposa, la viuda, habló para CNN, que no entendía cómo un pastor que había ofrecido gracia, misericordia y perdón no la tuvo para con él. Dice aquí, en cuanto a datos por delegación, Xochimilco ocupa el primer lugar en intentos de ideas suicidas con 62 casos atendidos en el periodo referido. Le sigue Iztapalapa con 37 y Milpa Alta con 28. El cuarto lugar lo ocupa Gustavo A. Madero con 14 casos, el quinto Tlalpan con 8 y en Cuauhtémoc 4 casos. El DIF capitalino tiene centros de apoyo en Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa. Belén Ferrón Montijano, jefa de la Unidad Departamental de Programas de Prevención del DIF local, explica que todos los jóvenes con ideas suicidas avisan. Como se dan cuenta, el suicidio se está volviendo usual y común. Y lamentablemente la información preventiva no está frenando el problema. No digo que es innecesaria, tampoco digo que han fracasado, digo que algo está fallando porque no está deteniendo el problema, no está disminuyendo las cifras, por el contrario, año tras año aumenta el índice de suicidios. Si alguna vez ha cruzado este pensamiento por tu mente, joven que me escuchas, puede ser que estés presente o estés allá en alguna reunión escuchando en esta mañana mi tema, deseo hablarte del tamaño de las consecuencias para que te des cuenta que el suicidio no es una solución. Es una puerta de escape falsa que te conduce a un sufrimiento peor y que las pérdidas que habrán no solamente será tu vida, sino que las pérdidas son mucho mayores, y ahorita te voy a dar una lista muy amplia de todo lo que abarca el que una persona se quite la vida. Vamos a analizarlo en el orden de la secuencia de eventos y resultados. Secuencia de eventos y resultados de un suicidio. Número 1, el pensamiento. Es lo que cruza primero por la mente. Tiene que llegar en forma de pensamiento el suicidio antes de que éste se realice. Segundo, el intento. Pensar no equivale a que alguien se va a quitar la vida, pero ya ahí hay un foco rojo al cual tenemos que poner mucha atención cuando hay un pensamiento. Pero después le sigue el intento. Este puede ser a la semana, al mes, a los 3 meses, y hay casos que el suicidio se gesta y se viene desarrollando, creciendo y tomando forma, y al año o a los 2 años las personas dan el paso. El intento es la segunda fase. El tercero, tenemos los resultados terrenos. Después del intento, en los resultados terrenos. Y 4, las consecuencias eternas. Entonces, pongan atención. Esperamos en Dios que nunca se presente una situación como esta en nuestro hogar. Vamos a iniciar primero con el pensamiento. Porque alguien quisiera privarse de la vida. Si la vida, dirían los poetas y los filósofos, es lo más bello que puede existir. Porque alguien quisiera privarse de la vida. El común denominador de la mayoría, no de todos, pero sí de la mayoría, el común denominador es el sufrimiento. Aunque también hay otras razones por las que alguien se quiere quitar la vida o se llega a quitar la vida, que por cierto algunas de ellas son muy estúpidas. Hoy en día hay algunos juegos, algunas apuestas de a que no eres capaz de. Ya ha habido casos de suicidio por apuestas o por juegos. Uno de los juegos más famosos que han existido tocante al suicidio y que se sigue practicando en pueblos es la ruleta rusa. La ruleta es la pieza de la pistola donde se cargan las balas.
ponen una bala, la giran y se pasan la pistola y si tienes suerte sobrevives y si no, vuélate los sesos. Así es que también hay razones muy estúpidas como apuestos, juegos, intentar ser un héroe por el que alguien se ha llegado a quitar la vida. Pero cuando analizamos la mayoría de casos es por causa del sufrimiento. En el caso de los jóvenes también una razón común del suicidio es lo que es el enajenamiento, de sustancias tóxicas o algunos de ellos por alguna ideología liberal. Quieren hacerse también el héroe y dar su vida en pro de una liberación o una causa, también llegan a suicidarse. Pero entre todas ellas predomina como detonante principal el sufrimiento. La mayoría de los que se suicidan, la mayoría de ellos ya no aguantaban el dolor. Ya no aguantaban el dolor de alguna traición, alguna infidelidad. Algunos de ellos ya no aguantaban la violencia familiar, algunos de ellos ya no soportaron el ser culpables de algún suceso, era tan fuerte, tan grande el peso de la culpabilidad, que ese dolor por una u otra causa los empujó a tomar la decisión de quitarse la vida. Dolor que muchas veces desemboca en la depresión. Ustedes también han de recordar que han habido en el medio artístico como en el medio político personajes que en apariencia no tendrían por qué quejarse de esta vida, siendo personajes muy famosos, tienen dinero, pertenecientes a la farándula, tienen posesiones, bienes, negocios, hablando en cuanto a bienes materiales, nada les faltó y aún así cayeron en una depresión. Y se quitaron la vida, se ahorcaron o tomaron una pistola. Bueno, la mayoría de estos casos tiene este detonante, el sufrimiento. Entendiendo esto, entonces podemos entender que en realidad estas personas no quieren tanto quitarse la vida, sino lo que quieren es escapar del dolor que están pasando. En ocasiones, las personas que se enteran de estos casos son muy duros en juzgar a la persona que se quitó la vida. Es que yo no sería tan tonto, yo no sería tan estúpido para tomar una decisión como esa. Pero por cuanto no hemos pasado por lo que ellos pasaron, por eso creemos que es muy fácil manejar esta situación. Repito, no es que ellos querían quitarse la vida, es que querían escapar del dolor tan grande que estaban pasando. Si usted alguna vez fue traicionada sentimentalmente, creo que tendría una idea de lo que ellos pasaron. Si a alguno de ustedes se le ha muerto un hijo, tendría una idea de lo que esas personas pasaron y cómo es que ellos buscaron escapar de aquello. Y es que equivocadamente tomaron esta decisión. Esto nos va a permitir no justificarlos, claro está, no podemos justificar un acto como el suicidio, pero sí comprenderlos y al mismo tiempo la familia también se queda confundida. La familia se queda confundida. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? Si llevábamos una vida más o menos desahogada, si no teníamos problemas tan fuertes, ¿por qué tomó una decisión como esta? Se siguen preguntando la razón. Bueno, las razones se conectan a una de estas causas que ya mencioné. Bien, para ti que tienes este pensamiento o te ha venido este pensamiento, debes de saber 3 cosas. Número 1, el suicidio no es una solución como lo piensas. Esa es la parte que más podría animar a la persona a dar este paso. Esa es la solución. Esa es la única solución. Si tú te quitas la vida, se acabó el sufrimiento. Si tú te quitas la vida, se acabaron los problemas. Si tú te quitas la vida, también vas a dejar de hacer sufrir a otras personas, aquellos que amas. Entonces, la mente es bombardeada constantemente
por sugerencias como la solución y la solución. Entonces, el suicidio no es una solución. Siempre habrá una solución para el problema más complicado que puedas tener, que te pueda llegar a tu vida. Dicen en el mundo no cristiano, todo tiene solución menos la muerte, pues en el cristianismo aún la muerte tiene solución. Así que no es una solución. Mi primer consejo para aquellos que creen que no hay una solución es que sí la hay. En ocasiones no está al alcance, no es algo rápido. En ocasiones la solución puede tardar años en llegar, o en ocasiones también la solución depende de la situación económica de la persona. Por ejemplo, hay que pagar un psicólogo, un psiquiatra. Estas personas se especializan en ayudar a las personas que están desestabilizadas emocionalmente. Entonces, hay que pagar, pero a fin de cuentas siempre habrá una solución. Repitan, siempre habrá una solución. Mi primer consejo para la persona que tiene la idea de suicidarse es: platícalo con alguien que sea de confianza. Y ese consejo también tú se lo puedes dar a un joven, a una persona, un vecino, un conocido tuyo, que sepas que ya se revelaron intentos o por lo menos ideas de suicidio. Entonces, el primer consejo que le debes de dar es: platícalo con alguien que sea de confianza. Si son tus papás los que te están empujando a quitarte la vida por la vida que te dan en el hogar, esto es humillaciones, privaciones, etcétera, por la violencia familiar que hay en el hogar, pues puedes platicarlo con un profesor, puedes platicarlo con un amigo, con un vecino, con cualquier persona que tú veas que es una persona que refleja madurez, platícalo con él. Yo mismo como pastor luego mando a las personas a platicar con otras personas. Le digo, si yo no te inspiro confianza, busca a alguien, pero platícalo. El hecho de que la persona lo saque, lo exteriorice, ya dimos un paso de ventaja. Porque mientras eso se mantenga ahí guardado en la cabeza, va a ir tomando fuerza y la persona cada vez se va a sentir más segura de que esa es la solución. Así que lo más apropiado es: platícalo con quien tú quieras. A veces los cristianos apuntamos al pastor, no está mal la idea, uno también está preparado para la consejería, pero una persona que está pasando por una crisis de este tipo necesita encontrar a alguien a quien él o ella le tenga confianza. ¿Alaban a Dios? Segundo, rechaza de tu mente ese pensamiento. Porque entre más tiempo lo dejes trabajar en tu cabeza, entre más tiempo esté dando vueltas esa idea ahí, más fuerte se va a hacer y más difícil va a ser vencer aquella idea. Por eso, cada que venga eso a la mente, rechaza ese pensamiento, no dejes que esté ahí trabajando, sino recházalo de tu mente. Y tercero, Dios es la mejor solución. Aunque no seas religioso, tú que me escuchas por la radio, que vas a escuchar y ver este video, aunque no seas religioso, intenta rezar como lo aprendiste en tu religión, intenta acercarte a Dios a tu manera, pero pídele de todo corazón a Dios. Dile a Dios que te ayude, que estás pasando una crisis, un dolor, una depresión, que por favor te saque de eso. Si le pides a Dios, la Biblia dice, independientemente de la creencia que tenga la persona, Jesús dice en el Evangelio de Juan: cualquiera que venga a mí, yo no lo echo fuera. Esto es, cualquiera que se acerca a mí, yo no lo voy a rechazar. Jesús tiene los brazos abiertos para cualquier persona, sea o no sea cristiana. Así es que mi recomendación es: acércate a Dios, lee la Biblia, júntate con personas que tengan conocimiento de la Biblia, y si está a tu alcance, ve a una iglesia cristiana. Y allí habrá personas que te van a orientar si pides ayuda y te van a permitir cambiar de rumbo si es que ya ibas encaminado hacia el suicidio.
Como medida de prevención para las familias, deseo desmentir 5 mitos sobre el suicidio, ya que cuando el suicidio ha llegado a un hogar, la idea del suicidio ha llegado a un hogar, cuando esa idea ha visitado a algún joven, los padres y los hermanos, cuando es el caso de un joven, padres y hermanos los agarra desprevenidos. ¿Por qué razón? Porque hay 5 mitos sobre el suicidio y son los siguientes y es importante desmentirlos. Mucha gente dice así: primero, si se habla sobre el suicidio se corre el riesgo de fomentarlo. Bajo este pensamiento equivocado hay hogares donde nunca papá y mamá han hablado con los hijos. Hermana Leti, ¿alguna vez se sentó a hablar con sus hijas sobre el suicidio? Hermano Apolonio, ¿ha hablado con sus hijos con detalles sobre el suicidio? Existe esta idea equivocada. No vaya a ser que si hablemos de él, vayamos nosotros mismos a meterles en su cabecita la idea. Eso es un mito. Nadie se suicidia porque escucha sobre el tema. Por el contrario, yo sí hablé varias ocasiones con mis hijos jóvenes. Nunca se les vaya a ocurrir cometer esta tontería. Porque si ustedes lo hacen, esto es lo que les va a pasar. Es trabajo nuestro. Muchos de los jóvenes que se suicidaron nunca tuvieron una plática previa, ni por los mismos padres. Segundo mito: si el joven lo dice es que no lo va a hacer. Esto también se ha llegado a citar en muchas ocasiones. Plática entre 2 mamás, están hablando y una de ellas le dice: ¿qué crees? Que ando un poquito nerviosa. Mi hijo dijo que ya está harto, que a lo mejor un día se suicida. No le hagas caso, si lo dices que no lo va a hacer, acuérdate que perro que ladra no muerde. Eso es una idea muy equivocada. Cuando un joven lo menciona, se debe encender la sirena. Ya hay algo ahí en la cabeza de ese joven. Entonces, tiempo de que toda la familia tiene que prevenir una posible desgracia. Tercero, si intentó suicidarse y la persona mejoró, significa que ya está bien. Esto también es un mito. Hay casos en que la persona intentó quitarse la vida, fracasó, fue al hospital, recibió tratamiento psicológico, se cree que ya está bien, por lo tanto, ya no corremos ningún riesgo. Sin embargo, ha habido personas, y yo los tengo en mi familia, de familias que un miembro intentó quitarse la vida, fracasó, pero en el segundo sí tuvo éxito. Un primo mío que tenía una esposa muy celosa, muy celosa. Este primo trabajaba conmigo, yo trabajaba en un restaurante, yo era mesero, pues llegaba ahí la esposa y le hacía unos shows, un espectáculo. No lo dejaba trabajar, era tan fuerte su celo que intentó una vez quitarse la vida, ella no pudo. En el segundo intento, no solo se quitó la vida a ella, sino también le quitó la vida a mi primo e intentó quitarle la vida a 2 niños. Entonces, no por el hecho de que ya pasó por una vez, escarmentó. No, es un mito. Una persona que ya pasó por una vez puede hacer un segundo intento. Cuarto mito: las personas que se suicidan es porque están mal mentalmente o porque son débiles. Tampoco es cierto. Hay personas muy inteligentes, con profesión, doctores, licenciados, arquitectos, jueces, que se han quitado la vida. Así es que no tiene que estar mal mentalmente la persona, están en su juicio, o tampoco que son débiles. Hay personas muy fuertes que usted los ve y nunca esperaría que cometieran algo como eso. Me viene a la mente el exitoso actor Robin Williams. Una persona quiso reír
y alegró la vida de millones de personas con sus películas. Muchas de ellas eran positivas o tenían un mensaje positivo. ¿Quién iba a pensar que iba a tomar un cinturón y se iba a colgar del closet? Así es que no tiene que ser ni débil, ni tampoco tiene que estar mal mentalmente, puede estar en su juicio. Y quinto y último mito, el suicidio es hereditario. Esto es falso. Sí, no se ha probado científicamente que por el hecho de que el papá o la mamá se quitó la vida, el hijo se la va a quitar. Bien, cierro este primer punto o esta primera fase del pensamiento con una reflexión de John Churton Collins. Él dice, el suicidio es la peor especie de asesinato porque no deja lugar al arrepentimiento. Segundo, el intento. Cuando alguien intenta quitarse la vida, esto es cuando aquel pensamiento que inicia como una idea, solo es una idea, y que empieza a tomar fuerza en la medida que avanza como la solución. La única solución es esta, no hay otra, nadie te va a ayudar, no hay respuesta, no hay quien te preste dinero, no hay cómo te zafes de tus padres, no hay cómo dejes de sufrir esto que te hizo tu esposo. Esta es la única solución, es la única. Una vez que eso toma fuerza, entonces el segundo paso es el intento. Y cuando alguien intenta quitarse la vida, quiero decirle a aquel que le esté apuntando a esta falsa solución, que es muy doloroso. El suicidio es muy doloroso. No te creas todo lo que ves en las películas. En las películas se pinta el suicidio como algo muy sencillo. Nada más haces esto y ya, vas a descansar. Pero es extremadamente doloroso cualquier forma que escojas por quitarte la vida. Eso que se divulga en las redes sociales, porque hay páginas que instan a las personas a quitarse la vida. Es para quedarse con la boca abierta. ¿Cómo es que hay páginas que van dándole a la persona paso por paso un consejo? Y no solamente los aconsejan, sino que dejan en ellos un pensamiento de que van a ser muy significativo el paso que ellos dieron. Hollywood ha contribuido muchísimo en que el índice de suicidio siga creciendo. Una de las últimas producciones cinematográficas, bueno, salió primero en la televisión en una serie que se tituló 13 razones. Es la historia de una joven que se quita la vida y deja 13 pistas, 13 explicaciones de por qué se mató. Y tuvo mucho éxito esa serie. Pero hay infinidad de películas que dibujan el suicidio como algo heroico, algo ejemplar. ¡Wow! Mira qué interesante, se quitó la vida de esta forma. Bueno, quiero decirte que es extremadamente doloroso. Vas a sufrir mucho en el intento de quitarte la vida. Muchísimo. Y en ocasiones hay quienes llegan a fracasar en el intento. Hay quienes llegan a fracasar en el intento de quitarse la vida y quedan mal físicamente, psicológicamente, emocionalmente, y ya no pueden vivir sus vidas normales. Para que le pienses no 2 veces, sino 100 veces. Al quitarte la vida vas a sufrir muchísimo y si fracasas todavía te va a ir peor. Escuchen este informe médico. Dice así: graves trastornos clínicos dejan los intentos de suicidios. Graves trastornos clínicos dejan los intentos de suicidios. Este contenido ha sido publicado originalmente por el diario El Comercio. Las secuelas crónicas son las siguientes: destrucción del hígado, pulmones, riñones, páncreas, esófago.
Pero las consecuencias tras los intentos de suicidios también pueden provocar daños irreversibles en el sistema nervioso. Estos cuadros son frecuentes en diciembre. Y los médicos de los hospitales del país lo saben. El consumo de veneno para plagas o diablillos, que son las pastillas explosivas compuestas por fósforo blanco, así como medicamentos, es recurrente en las personas cuando tratan de quitarse la vida, precisa una doctora de un centro de salud público. ¿Y los resultados tras ingerir estas sustancias? Los doctores advierten de daños irreversibles en el aparato digestivo. Quienes sobreviven pueden padecer, por ejemplo, dolores abdominales permanentes por perforación de estómago. Pablo Ledesma es psiquiatra y conoce casos en los que hubo hasta insuficiencia hepática o renal tras tomar exceso de medicamentos, 14 pastillas, o plaguicidas. El último informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte que cada año se reportan 800,000 casos por año. 800,000 casos a escala global y que Ecuador ocupa el cuarto lugar en una tasa del 13.1 por cada 100,000 habitantes. En emergencias del Hospital Eugenio Espejo, uno de los centros públicos más grandes del país, los especialistas aseguraban ayer que los días más críticos son entre el 26 y el 30 de diciembre. Sin embargo, ahora reportan un comportamiento diferente, pues hay menos casos. Uno de los doctores que habló con este diario da explicaciones del por qué ocurre aquello. Hay mayores restricciones en la venta de juegos pirotécnicos, así como en la venta de bebidas alcohólicas, que ha contribuido a que llegue una menor cantidad de pacientes que buscó suicidarse. Secuelas neurológicas. Hay casos en los que la gente utiliza armas de fuego para quitarse la vida, como fue el caso de un cristiano donde yo me reunía, y en San Luis. Nada más que él sí tuvo éxito, él sí le disparó la bala y sí se voló la cabeza. Hay casos en los que la gente utiliza armas de fuego para quitarse la vida. Las consecuencias de estos atentados es que la víctima, en caso de sobrevivir, termina con problemas neurológicos de por vida o con parálisis parcial o tal del cuerpo. Para evitar los problemas, la psicóloga Catalina Figueroa recomienda a quienes tratan de suicidarse que se sometan a atención médica inmediata. Esto porque en cualquier momento lo volverán a intentar. Hay otros hechos en los que las víctimas sufren lesiones en las extremidades por lanzarse desde las partes superiores de las viviendas o cuando se arrojan contra vehículos que están en movimiento. Hay un testimonio, a ver si lo recuerdas, hermana, aquella, John Eco. Es impactante ese testimonio. Sí. La hermanita se arrojó a las vías del tren, falló en su intento. Consecuencia, sin brazos, sin piernas. Todo esto es nuevamente para quitar esa falsa apariencia que las películas, telenovelas y Hollywood le han dado al suicidio. No, es algo extremadamente doloroso el intento, y si fracasa, las secuelas son mucho más. Hay otros hechos en los que las víctimas sufren lesiones en las extremidades por lanzarse desde las partes superiores de la vivienda, o quien se lanza, por ejemplo, de un puente, o cuando se arrojan contra vehículos que están en movimiento. Así lo vivió Kevin, de 18 años. Él y su hermano Anthony, de la misma edad, comenzaron a consumir drogas cuando tenían 12 años y a los pocos meses ya padecían de adicción. Usaban estas sustancias en la casa, en el colegio, en la calle, en cualquier lugar, y para conseguir el alcaloide vendían sus pertenencias. Kevin intentaba golpearse contra los carros, también buscaba sitios altos de inmuebles para lanzarse contra el pavimento. Tuvo lesiones menores, pero dice que eso le ayudó a reflexionar por el sufrimiento de su familia. Otro recuerdo de su hermano: trató de cortarse las venas, pero no murió. Dejar la droga los
ayudó. Finalizo con la frase de Diógenes el cínico. Él dice, es preferible consolarse que ahorcarse. Tercero paso a los resultados terrenos. Si piensas suicidarte por el sufrimiento que estás pasando, ten presente que hay otras personas muy cercanas a ti que quizás estén sufriendo lo mismo. Probablemente estén hasta sufriendo más que tú. Y puede ser que compartan la misma razón del sufrimiento. Puede ser un padre violento, es uno de los casos también más encontrados como la razón principal de que un joven, una señorita se quite la vida. Un padre que no ama a sus hijos, que no los cuida, que no los atiende, que no les da amor, no les da cariño. Entonces eso llega a ser una gran desesperación en el corazón de un adolescente, de un joven, de un puberto. Pero no serías tú el único que está sufriendo, también está sufriendo la mamá, la esposa, están sufriendo los hermanos. Si ellos están sufriendo con la misma persona que a ti te hace sufrir, tu muerte aumentará el sufrimiento de ellos. Si logras suicidarte, estos serán los resultados de tu suicidio. Número 1, aumentarás el sufrimiento de los que ya están sufriendo por la misma causa. Como se dan cuenta, hay mucho egoísmo en la persona que se quita la vida, porque él solo quiere escapar del dolor, pero ahora les va a dejar mayor dolor a los que ya están sufriendo en la casa. Piensen en aquellas esposas que se quitan la vida porque el esposo las golpea, las engaña, etc. Entonces, cuando ellas se quiten la vida, van a aumentar el sufrimiento de los hijos. Ahora los hijos están sufriendo al mismo padre violento, pero ahora van a sufrir la muerte de su mamá. Entonces, quien se quita la vida aumenta el sufrimiento de los que ya están sufriendo por la misma causa. Segundo, si tienes hermanos pequeños o hijos, les vas a dejar un incentivo para que ellos sigan tu ejemplo. Esto también es real. Aquel que se quita la vida deja un incentivo a la familia. Y si no es de inmediato, probablemente el ejemplo se siga en la siguiente generación. Mi papá, mi mamá se quitó la vida, fue la solución y el ejemplo que nos dejó. Ahorita que estoy yo pasando por esta situación, creo que es el ejemplo a seguir. Tercero, dejarás daños emocionales, mentales y sentimentales en las personas que amas. Cuando yo he atendido estos casos de personas que se quitó la vida a uno de sus familiares cercanos, es estar escuchando la angustia que de mi mamá está en el infierno, se salvó antes de quitarse la vida. ¿Cómo puedo manejar esto que estoy sintiendo? La familia, los cercanos quedan emocionalmente, mentalmente y sentimentalmente demasiado afectados, muchísimo, muy afectados. Número 4, dejarás una carga de gastos económicos muy fuerte en tu familia. En un suicidio normalmente intervienen las autoridades, donde se hace una investigación para ver si fue homicidio o si realmente se quitó la vida, y todo eso hay que pagar sin tomar en cuenta los gastos del velorio, los gastos del entierro, porque usted ha de saber, está consciente que morirse hoy en día sale muy caro. ¿Cuántos saben que morirse sale muy caro? Cuando uno empieza a investigar el costo del ataúd, el costo del agujero en el panteón, el costo del velorio, sale carísimo morirse. Número 5, dejarás un estigma tenebroso sobre tu familia que siempre los acompañará. También esto es algo muy común, el que se señale una familia, un hogar, un matrimonio, mira, en esa casa una persona se mató y ese estigma los acompaña. También no es fácil cargar con aquello. Por estos 5 puntos,
En otras palabras diríamos que te vas a dañar a ti por lo que ya mencionamos anteriormente e inevitablemente dañarás a las personas que más amas. Y algunos de estos daños serán durante quizás los primeros 3, 5 años, pero se van a superar con muchas dificultades y en otros casos los daños serán para toda la vida. Napoleón Bonaparte dijo lo siguiente: abandonarse al dolor sin resistir, suicidarse para sustraerse de él, es abandonar el campo de batalla sin haber luchado. Interesante. Finalmente, número 4, las consecuencias eternas. Si tienes en mente quitarte la vida o ya lo intentaste y fracasaste y piensas hacerlo de nuevo, es vital que sepas lo siguiente. Si lo que pretendes con el suicidio es escapar del sufrimiento, vas a fracasar con tu objetivo, porque en realidad vas a multiplicar tu sufrimiento por una cantidad inimaginable. La Biblia dice que los que se quitan la vida serán castigados en el fuego por los siglos de los siglos. Y estas personas no van a tener sufrimiento de descansar ni de día ni de noche. La Biblia nos revela que las personas que están allí no tienen descanso ni siquiera un momento. Qué irónico. Alguien se escapa, entre comillas, del dolor para entrar a un dolor muchísimo mayor. Tener este conocimiento ha salvado a muchos cristianos que les ha cruzado por la mente quitarse la vida. Saber que si se quitan la vida para escapar de lo que están pasando, porque probablemente dicen ellos, es que Dios no me ha ayudado, ya el hecho de pensar a dónde va a ir, eso ha detenido a algunos cristianos. Satanás, al ponerte en la mente este pensamiento del suicidio como una solución, solamente te está engañando y te quiere llevar a un sufrimiento mucho mayor y permanente. Veamos qué nos dice la Biblia de este tema. Comencemos con Éxodo capítulo 20. Aquí Moisés nos enmarca en los 10 mandamientos más conocidos en todo el mundo este delito del suicidio. Éxodo 20, versículo 13. Este versículo tan cortito dice: no matarás. En la Biblia había una sentencia de que aquel que causaba un daño tendría que pagar ese daño en la misma proporción. Y con Dios es exactamente lo mismo. Aquel que mata tendrá que pagar con su vida el homicidio. Y el suicidio es una manera de cometer el acto del asesinato, claro que atentándose contra él mismo. Por eso dice Cicerón, esta frase la dijo Cicerón: aquel Dios que manda en nuestro íntimo ser nos prohíbe partir de este mundo sin su consentimiento. Él es el dueño de la vida, Él es el único que tiene el derecho de recogerla. Así es que ni se la puedo quitar a otro ser humano, no matarás, no se la puedo quitar a otro ser humano, ni me la puedo quitar yo mismo. Y si contextualizamos este mandamiento con 1 Corintios 3, que es la escritura que leímos hace un momento, por favor abran 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes esta frase? Es mi vida
es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera. Bueno, esta es una pregunta que trae una revelación muy profunda. No es tu vida y no es tu cuerpo, es el templo de Dios. Dios lo construyó en el vientre de tu madre durante 9 meses y lo construyó para que Él lo pudiera habitar. Como dice el reverendo William Branham en aquel sermón que él tituló Mi casa, él dice, así como un hombre construye una casa para habitarla, Dios construye cuerpos para habitarlos, para morar en ellos. Así es que la frase, es mi vida, es mi cuerpo y yo hago lo que quiera con él, por eso yo lo puedo tatuar si a mí se me antoja, y yo le puedo poner un piercing, yo le puedo estirar la oreja, yo le puedo meter un gancho aquí y hacerlo aquello y lo otro, no. Dice Pablo, ¿acaso no sabes? ¿No lo sabes? Es el templo de Dios. Las circunstancias médicas, clínicas, biológicas por las que tú naciste se entienden, pero Dios hizo dentro del vientre de tu madre ese cuerpo como su templo. Teniendo en claro que este cuerpo es el templo de Dios, ahora la advertencia en el verso 17 es, si alguno destruyere el templo de Dios, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué cree que le ocurrirá a usted, hermano, hermana? Supongamos, en este ejemplo que voy a darles, que nuestra hermana María Hernández, por parte del gobierno, le llega un citatorio que tiene que pagar una cantidad muy fuerte de impuestos. Usted sabe cómo son las instituciones públicas que nos cobran dinero que no debemos, o a veces exageran las cantidades que hay que pagar. Entonces la hermana, en un arrebatamiento de ira y coraje, ¿cómo voy a pagar esta cantidad? Esto es un robo, esto es injusto. Entonces en ese arrebatamiento toma 2 galones de gasolina, se va a la casa del presidente y la prende en fuego. ¿Qué cree que le pasa a nuestra hermanita? Destruyendo la casa del presidente. ¡Qué locura! Pues yo lo que diría, no, oiga, pastor, ella se congrega aquí, no, yo ni la conozco. La encierran a ella, me van a encerrar a mí. Eso, ¿qué cree que le pasaría si destruye la casa del presidente? ¿Qué crees que te pase si destruyes el templo de Dios? La advertencia es, Dios te va a destruir a ti. ¿Y cómo? Si ya está muerto, pues de aquel lado. Dios se encargará de destruir a la persona que destruyó su templo. Así es que te metes en serios problemas con el Creador si te llegas a quitar la vida, si tienes éxito en el intento. Vayamos a Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, en el lago que arde con fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otras palabras, los homicidas, y ya dijimos que el suicidio es una especie de homicidio, de asesinato contra uno mismo. Entonces, los suicidas, que son homicidas, tendrán su parte en un lago que arde con fuego. ¿Cuál fin de sufrimiento? Inició apenas un sufrimiento mucho mayor, y lo peor de todo es que aquel no tiene solución. El sufrimiento aquí en la tierra, por grande que éste sea, tiene solución. No me importa cómo se puede etiquetar el sufrimiento, no importa que sea la experiencia más amarga, más difícil que haya vivido un ser humano, aún así tiene solución. De aquel lado no hay solución. Y finalmente Marcos capítulo 9, Jesús es un poco más amplio en citarnos
el sufrimiento que hay en el lago de fuego. Marcos capítulo 9, verso 43, Marcos 9. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos se ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tremendo lo que le espera a aquel que logra quitarse la vida. Por todas estas razones que acabas de escuchar, si piensas matarte, si piensas suicidarte, no lo hagas. Es una grave decisión de la cual, aunque la persona se arrepienta, será demasiado tarde, porque hay personas, ahorita en lo que yo estoy hablando del suicidio, hay personas en el infierno arrepentidas, gritando como aquel joven rico de quien se nos habla en Lucas 16, pidiendo un poco de descanso. Él nada más quería descanso para su lengua. Quiero que se me refresque. No aguanto este tormento, este calor, las llamas, ya no puedo más. No hay reposo, ni de día ni de noche. Así que no lo hagas. Es una idea loca, descabellada. No le creas a Hollywood. Es falso todo lo que dicen sobre el suicidio, y piensa principalmente en las consecuencias a corto, largo plazo y consecuencias eternas. Pónganse de pie. Esta pregunta nos la envía el hermano Marlon de Nicaragua. ¿Qué pasa con los jóvenes que dan su vida buscando una justicia terrena? Yo no interpreto el suicidio como alguien que entrega su vida por otro. Si ese fuera el caso, el Señor Jesucristo se hubiera suicidado. Alguien que da su vida por otros es una causa noble. Jesús dijo: no hay amor más grande el que uno dé su vida por sus amigos. Aquí en México tenemos a los héroes de la nación, 6 jóvenes que se les conoce como los niños héroes. Entonces, ellos entregaron su vida en la batalla, pero uno de ellos, ahorita no recuerdo si es Montes de Oca, quien se enredó en la... ¿Quién fue, hermano? Juan Escutia. Se enrolló en la bandera y se arrojó al precipicio. Bueno, eso es lo que cuenta la historia. Esa fue una forma de salvar a la nación, porque la bandera es el símbolo patrio de una nación. Entonces, es lo que equivale en aquellas batallas que tenía Roma contra los bárbaros, cuando les tomaban lo que es un emblema, que era un águila dorada que ellos tenían en un bastón. Eso representaba a Roma, la legión. Tomando aquella bandera, los soldados se desanimaban. Entonces, entregar la vida por alguien no equivale a suicidio, para aclarar esto a nuestro hermano. Y antes de orar, si usted cree que esto no va a tocar en su casa, piense en su bebé. Piense en su bebé. Piense en usted mismo. No sabemos el tamaño de una prueba que nos pueda venir. Tenemos un caso que pudiera desconcertar principalmente a los pastores. Un caso extremadamente inaceptable. El hermano Branham intentó quitarse la vida. El hermano Branham se subió, o estando trabajando en un poste,
se agarró de una corriente de cables de alta tensión, fracasó en su intento. Si usted piensa, no, esto no. Yo nunca he sido de ideas suicidas. No sabemos si en la próxima prueba es lo que venga en tu cabeza. Y te aseguro que si así llega a ser, vas a necesitar mucho de este tema. Muy bien, pues vamos a suplicarle a Dios que no pase eso en nuestros hogares. Se incline su rostro. Si usted ya tiene a alguien cerca, de quien sepa con exactitud que le ha pasado por su cabeza esa idea, su hijo, su hija, su esposo, probablemente hasta usted mismo. Dígale a Dios, Señor, ayúdame a tomar todas las medidas de prevención. Señor, ayuda a mis hijos. Son jóvenes, no te tienen a ti en su corazón. Señor, ayúdame a mí, quien sí he llegado a pensar en ese tema como una posible solución. Señor, la mayoría de personas que han sido sorprendidas por el suicidio en sus hogares, muchos de ellos no estaban, ni siquiera estaban pensando, ya no prevenidos, ni siquiera tenían en su pensamiento la posibilidad de que un día eso pudiera llegar a sus hogares. Ni siquiera hogares cristianos, como es el caso del pastor Rick Warren, Señor. ¿Cuándo iba a pensar que su hijo, Señor, siendo él un motivador, siendo que él habló ante miles de jóvenes, eso pasó en su propia casa? Señor, te pido cubras con tu sangre a mis hijos. Cuídalos, los he instruido lo mejor que he podido. Cuídalos, Señor, por favor. Pero ¿qué de las familias de mis hermanos? Algunos de ellos nunca han tocado el tema, nunca se han sentado con ellos a hablar de este tema tan peligroso, tan delicado. Quizás porque creen que sus hijos no pueden dar un paso. Señor, oramos por nosotros, oramos por nuestros familiares y oramos porque este tema quede en nuestra mente, en nuestro corazón, lo repasemos y vayamos a prevenir a otros que no te conocen. Vayamos a ayudar a aquellas familias quienes ya tienen, Señor, una experiencia. Hemos sido puestos, Señor, en este mundo para ser luz y sal. Permítenos tener éxito. Gracias, Señor, por hablarnos tu palabra el día de hoy. Señor.